Sin embargo, debido a la conexión común de los emisores, la señal de entrada opera ambos transistores y el resultado es una salida por ambos colectores. ¿Va que va? Bueno. En operación doble se aplican dos señales de entrada. La diferencia de las entradas produce salidas por ambos colectores debido a la diferencia de las señales aplicadas a ambas entradas. ¿Qué es lo que me decían, no me acuerdo qué compañero de ustedes? Que, bueno, metías dos señales y la diferencia de ellas es la que se amplificaba, ¿no? En operación en modo común, la señal de entrada común produce señales opuestas en cada colector. Estas señales se anulan, de modo que la señal de salida resultante es cero. En la práctica, las señales opuestas no se anulan por completo, se obtiene una señal pequeña. Es lo que yo les decía, a pesar de que estamos metiendo una señal igual en en ambas entradas, al final de cuentas, la teoría nos dice que se cancelarían, que serían cero, pero como les platicaba, finalmente sí hay una pequeña diferencia y eso es lo que tenemos, una pequeña señal. Es mínima, pero existe. Y es lo que les platicaba con la analogía, es que en los diodos, a pesar de que están en inversa y no debería haber paso de corriente, siempre hay una pequeña corriente de inversa. ¿Va? Sí. Sí. Va. Va. La característica principal del amplificador diferencial es la ganancia muy grande cuando se aplican señales. Cuando se aplican señales opuestas a las entradas, en comparación con la muy pequeña ganancia obtenida con entradas comunes. La relación de esta diferencia de ganancia con la ganancia común se llama rechazo en modo común. Va que va, este es el resumen de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Vamos a ver polarización de corriente directa. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de la polarización y al final vamos a hacer un ejercicio. Bueno, van a hacer un ejercicio. ¿Va que va? Vamos a repasarlo y ahorita vemos qué hacemos. Consideremos la operación de polarización de corriente directa del siguiente circuito, con entradas de corriente alterna obtenidas de fuentes de voltaje de corriente directa en cada entrada y en cada entrada es de 0 volts. Con cada voltaje de base a 0 volts y el voltaje de polarización de corriente directa del emisor común es... Aquí lo que tenemos es que las bases están a tierra, está polarizado con más menos VCC y tenemos salidas por el colector, ¿va? Entonces nos dice, voltaje de emisor es igual a 0 volts porque el voltaje base está a tierra, menos el voltaje base emisor. Entonces la corriente que fluye, perdón, el voltaje que fluye de la base del emisor tiene un valor. ¿Qué valor tiene por default el voltaje base emisor? 0.7. 0.7 porque es de silicio, ¿va? Si cambiáramos de material, cambiaría este valor, pero por estándar, sabemos que el voltaje de base emisor va a ser 0.7 volts. En este caso, como es 0 volts porque no hay voltaje de la base menos el voltaje de base emisor, el resultado del voltaje emisor nos va a dar que es menos 0.7 volts. Ok. Polarización de corriente directa de un circuito de amplificador diferencial. Este sería el ejemplo. Ahora tenemos la corriente de polarización de corriente directa en el emisor es, tenemos, déjenme hacer esto más pequeño para que lo puedan visualizar. Ahí está. La corriente de emisor es voltaje de emisor, ¿ok? Menos el voltaje que viene del voltaje negativo. Entonces es voltaje de emisor menos VEE, que es el voltaje de polarización. A pesar de que los dos tenemos que es un voltaje de polarización en más menos VCC, realmente en la parte de abajo lo denominamos como voltaje DE porque está por el emisor, ¿va? ¿Y qué tenemos en esa corriente de emisor que fluye por aquí? El voltaje de emisor menos el menos VEE. ¿Se entendió? ¿O estoy muy enredado? Poco enredado. Bueno, tenemos un voltaje de emisor, ¿ok? Fluye por aquí. Voy a poner aquí el... ya dejé de compartir. No era mi intención. Ahí está. Tenemos un voltaje de emisor, ¿ok?
porque este es ¿se lo saben, se acuerdan? Colector, base, emisor. ¿Va? Entonces, tenemos un voltaje de emisor menos el voltaje menos VEE, ¿ok? Entonces, voltaje de emisor, aquí está, menos VEE, entre la resistencia que está en medio, que es resistencia de emisor. ¿Va? Entonces, voltaje de emisor menos VEE entre la resistencia. Ahí ya tenemos nuestra relación de la corriente de emisor. ¿Sí o no? Recuerden que esto es ley de Ohm. Sí, profe. Gracias. Ley de Ohm básicamente. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente, en la cual tenemos despejada la resistencia. Y por lo tanto tenemos que hacer esta relación. VEE, el voltaje que viene del emisor, menos el voltaje que viene de la polarización negativa, entre la resistencia de emisor, que es la que está en medio. ¿Va? Sí, ya quedó, profe. Uy, pues no te enojes. O sea, No, estoy pues, contento. no me grites. O sea, pues tú ya desayunaste. Ok, gracias, Luis. Entonces, VE, porque recuerden que es menos por menos da más, menos el voltaje de emisor, que es el que tenemos aquí arriba de la determinación de qué, ¿ok? Entonces, VE menos 0.7 volts entre resistencia de emisor. Entonces ya tenemos ahí una relación. Ay, qué bonito, es miércoles, tenemos una relación. Suponemos que los transistores están apareados. Apareados quiere que están uno contra otro, ¿ok? Nunca lo he pensado de esa manera. Profe, una Mándeme, pregunta. Ahí, dime. por ejemplo, en el ejemplo tiene dos transistores, nada Ujú. más está agarrando el valor de uno que es menos 0.7 del emisor. Sí, nada más que aquí tenemos, por ejemplo, en la corriente, decimos que la corriente se está dividiendo en el emisor, en ambas partes, pero básicamente el análisis se hace para un solo lado, aunque son dos transistores apareados, o en espejo, uno contra otro. Pero aquí el análisis lo hacemos para digamos, como un conjunto, ¿va? Ah, ok. Gracias. Entonces, muchas de nada. Corriente de colector 1 es igual a la corriente del colector 2, ¿ok? Lo que entra por un lado, pues realmente también entra por el otro. Que a lo mejor complementa eso la duda de Luis. Es igual a la corriente de emisor entre 2. Entonces aquí tenemos entre 2, entre 2. Entonces, aquí ya tenemos cuánto vale perdón que suba y baje, voltaje de emisor, la corriente de emisor, la corriente del colector. Y por lo tanto se obtiene un voltaje de colector de voltaje de colector 1 es igual a voltaje de colector 2, que es igual a VCC menos ICRC. Vamos a ver si es VCC, después RC menos RC por IC. Recuerden que estamos haciendo voltajes. ¿Cómo es voltaje? Resistencia por corriente, ¿no? Sí, no, se perdieron. Sí, profe. Entonces es VCC menos IC por RC, que sería el voltaje del colector. Entonces, VCC menos ICRC, que es IE, la IC, recuerden que la corriente del colector es corriente del emisor entre 2 por la resistencia del colector. Yo sé que son muchas como ecuaciones ahorita, nada Profe, más. profe, Dime, Teo. entonces, ¿corriente en el emisor es igual a la corriente en el colector? ¿Sí? Aquí la tenemos, mira. Corriente del colector 1 es igual a la corriente del colector 2, igual a la corriente del emisor entre 2. Y la corriente del emisor vale básicamente el voltaje de la fuente menos 0.7 volts entre la resistencia del emisor. ¿Va? No sé si... Y aquí en el esquema Ok. que les puse, está, bueno, aquí te dice dónde están las corrientes y como los flujos. ¿Va? Y las salidas. Ahorita a ver si con el ejemplo ya se asienta un poquito más. Ejemplo. Calcular los voltajes y corrientes de corriente directa en el siguiente circuito. Aquí ya tenemos un más menos 9 volts. Recuerden que sería más menos VCC, pero bueno, realmente se le denomina VCC porque este voltaje entra por el colector y menos VEE porque entra por el emisor, ¿va? Nada más que uno es positivo, uno es negativo y los dos son del mismo valor que son 9 volts. Ahora,
tenemos una resistencia de colector de 3.9K en cada lado, están apareados, y unas fuentes de corriente alterna en las entradas de las bases. ¿Va? Corriente emisor, resistencia de emisor igual a 3.3K. ¿Es negativo el -9 que está abajo? Sí, recuerden que los Ok. que se polarizan con más menos 9, con más menos voltaje, entonces no le puedes meter más 10 volts y abajo menos 8. Tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, este circuito está por eso con más 9, pero puede ser más menos 12, más menos 15, según las especificaciones de lo que te marque la hoja de datos. ¿Va a quedar? En este caso, para el ejemplo, es más menos 9 volts. El de arriba sería DCC y el de abajo sería DEE, porque entrada por el emisor. Si voy muy rápido, me frenan, ¿va? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Gracias, Luis. Tú eres el único que está despierto el día de hoy. Ni siquiera Sandra ha dado lata el día de hoy. Demonios. O sea que doy lata. No, sí, ¿cómo crees, no? Ya Tú no eres voy a la, hablar. si no has hablado. Por eso ya no lo voy a hacer. Ay, 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 ay. Ay, prefiero irme con mi otro maestro. Ah, ya, basta. Mi maestra Carla y mi maestra Cecilia no me dicen eso. Y Dios que te dan. Uno es la de SEA y la otra es de análisis de sistemas. Ah, por cierto, quiero hablar algo con ustedes ahorita que dijeron y comentaron eso. Pero ya al final, faltan unos 10, 15 minutos. Bueno, entonces, solución. Corriente de emisor son las ecuaciones que plantamos al principio, ¿ok? Es BEE menos 0.7 volts entre la resistencia de emisor. ¿Cuánto vale el voltaje de polarización? Sandra, ya que despertaste, abriste el micrófono. ¿Cuánto vale el voltaje de polarización? 9 volts. 9 volts. Menos 0.7 volts, que dijimos que es el voltaje base emisor, entre la resistencia de emisor, que es 3.3K, ¿va? Entonces 9 menos 0.7 son 8.3, entre la resistencia que sean 3.3 por 10 a la 3. Eso nos da 2.51 miliamperes. Ahora, la corriente del colector es, por lo tanto, dijimos que la corriente del colector 1 es igual a la 2, es igual a corriente del emisor entre 2. Ya obtuvimos la corriente del emisor, 2.51 entre 2, y nos da 1.25 miliamperes. El voltaje del colector, entonces, ahora es BCC, que sabemos que son los 9 volts, menos IC, que es 1.25 por la resistencia del colector, que es de 3.9K. Ok, hacen la operación y dice que el voltaje del colector es de 4.125 volts. Entonces, ya que determinamos la corriente de emisor, corriente del colector y el voltaje del colector. Para que les quede más claro, a ver, van a ser dos. Estos me los voy a sacar de la manga ahorita, ¿eh? O sea, porque están muy rápidos. Polarícenlos con 10 volts. No, 9 volts. No, 10 volts. 10 volts. Y pongan una resistencia, vamos a poner una de 3K y una de 5K. Entonces, uno de los ejercicios que van a hacer va a ser que la resistencia del colector, de los colectores, van a ser una de 3K y para el segundo ejercicio van a ser de 5K. ¿Va? ¿No? ¿Sí? ¿Se anota? A ver, entonces, pongan ejemplo, calcular los voltajes y corrientes de lo mismo del texto, copien el circuito y no le pongan valores. ¿Va? Copienlo, van a ser dos de estos. Esto es rápido, hasta ustedes lo pueden hacer. Ceci, Carla, ay, mis maestras, ay, les digo ya, basta con ustedes. No les voy a tratar mal. ¿Ya está haciendo el ejercicio, profe? ¿Ya lo estamos haciendo? No. No creo, no, creo que no. Es que se me fue el internet y ya no pude escuchar la explicación. Ah, ahí es mi culpa. No, fue mi culpa, pero ya O sea, me estás echando a mí la culpa. No, la culpa es de Telmex.
O sea, sí, pero indirectamente me está diciendo que yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Ah, no, yo no dije nada. Oh, que la canción, ¿cómo viene hoy, eh? No, no es cierto. No, copien primero Teo. O sea, el texto y el circuito. Ok. Antes de que se me haga la rebelión de, ay, me voy a ir con mi otro maestro. Ah, ya. ¿Que reprobemos a Sandra? Sí. No creo que me pueda tratar por de lo que me trató él. Ay, cálmate. Casi lloro ahorita con el texto. Ya imagino a Sandra, ahorita que escribía en el chat, le rodaban las lágrimas por sus mejillas. Me ponía a lavar los platos el maestro. Trapeaba el piso y las bancas cuando terminaba. Me hizo recordar. Ah, o sea, yo me parezco a él. ¿Te puso 7, Adán? Fíjate, ¿y a Sandra también la pasó o no la pasó? No, hablo de que después de todo lo que hacía, aún así le puso 7. Ah. Ah, pero pasó. O sea que, pues, quiere decir que Sandra, pues, es buena. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan copiado, ¿va? ¿Ya está? El voltaje de... ¿Ya? Todo, espere. No, todavía Oh, no, pues no me estés gritando, Teo, por favor. No, es lo que hay que aguantar con los alumnos. Ya, profe. ¿Tú también sufres, Ricardo, o no? ¿Podríamos ver su cuadro negro, por favor, profe? El cuadro negro. Sí, es que se ve en medio de las notas. ¿Ahí? Hay otro. No, profe, ya no veo nada. Oh, pues yo qué voy a saber. ¿Ahí se ve o no se ve? Ahí sí, gracias. No hay nada en medio. Es que es cuando abre la ventana de chat, sale ahí una pantalla y tapa el circuito. Uy, disculpe, entonces ya no veo los chats, es lo que me quieres decir, ¿no, Sandra? No, creo que quería que el compañero que moviera el cuadro hacia un lado para que se pudiera ver. Ay, no voy a mover nada. Ahora lo voy a abrir. Ok. ¿Ya todos? Oh, espérame. Oh, que la canción. Pues ni que estuvieran Ya, haciendo profe. amplificador. No, pues todavía falta Luis, espérate. Estoy haciendo bonito. Ay, ¿Es con los calma. mismos valores? Que no. Ah, profe, pero no me grite. De Montres, o sea, si fuera el mismo, ¿para qué se los pongo? Sí. Ay, se está burlando Luis de Teo, qué mala onda, y ni se conoce. Oh, ya. Te que vuelvo yo a sé- pasar algo, Luis. Ah, ¿sí se conocen? Ah, sí. Porque, no te puedo decir, pero habla bien mal de ti, que ay, que Teo, que compra comida y no invita, que es un tacaño agarrado. Pero pues yo quién soy para andarlo diciendo en la clase, ¿no? Y pone 20 para la peda, dice. Que nada más, que sí quiere cerveza, pero nunca pone nada, y que cuando piden ya la cooperación que mejor va al baño y que ya se tarda Yo ahí, llevo que las morras. las morras, ay, cálmate, pura setenteañera. Ya, profe. ¿Ya? Ya. A ver, pongan un voltaje de polarización de 10 volts, más o menos 10 volts. ¿Va? Ya. Ahora, la resistencia del colector, póngala en 3K, vamos a disminuirla para ver cómo se alteran los resultados. 3K. 3K. Ya. Y la resistencia del emisor, pónganla en 2.5. Vamos a dejar que pase corriente por ahí. ¿Va? Ya. Entonces tenemos 3K en las resistencias de base. ¿Sí? Sí. Y en la resistencia de emisor 2.5 K. Sí. ¿Va? Y ahorita lo hacemos con valores mayores para ver qué pasa con las corrientes. Ok. Entonces, ahí están las fórmulas.
Y ahorita lo comentamos entre todos. Profe, la resistencia del emisor, ¿cuánto? 2.5. 2.5. Sí. Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Ese ratoncito, ¿no? Sí. Voy a poder leer un rato. ¿El Facebook? Ok. Ay, no he entrado a Facebook. Es que yo realmente no subo nada a Facebook, nada más comparto cosas. Memes sobre todo. Sí, yo no subo fotos ni subo nada, nada más comparto cosas ahí de plantas o de animalitos o de ingeniería. Se me ocurre que va apareciendo. Pero no creo contenido para Facebook. Ingrid, ¿ya te dormiste? No, profe. ¿Cómo está tu gato, Ingrid? Él sí está bien dormido. ¿Sí? Ujú. Ahí está. Entonces, ¿qué es beige? ¿Café? ¿Morado? No, Beige, es cafecito. Cafecito. Ok, bueno. Adán, ¿ya acabaste? La resistencia en el emisor era de En eso ando. 2.5, ¿verdad? La ¿Kilo? 2.5 casi. O sea, de montes. O sea, todavía dudas de los valores. No puede ser. Teo, ¿ahora sí ya? ¿O estás haciendo el mismo? Ahí voy, ahí voy. Ah, ya lo acabé. Pues sí, pues hiciste el mismo, Teo. Teo, ¿ya acabaste de copiarlo? Ya lo resolví para guardar en el colector. ¿Ya lo resolviste todo? Esa parte ya. Ah, pues si nada más tienes aparte, Teo. Pues ya está. Entonces, ¿para qué me dices que esa parte? Pues sí es todo. Ah, bueno, ya. Montres, ¿por qué me tocaron a mí de alumnos? O sea, no es posible. ¿Por qué al más bello de tus hijos, Señor, le diste este grupo? O sea, por Dios. ¿Todos bien? Algún karma, profe. Sí, yo siempre dije, Señor, llévame lejos, pero no está palapa, o sea, no. Yo me imaginaba lejos algo es como, cálmate, Sandra, algo hizo mal en su vida. Al contrario, los buenos tenemos estas cargas en las cuales tenemos que sufrir con ustedes. Llegó a Iztapalapa y Dios dijo, de aquí ya vete solo, carnal, porque ahí sí ya no entro. Alguna vez, mi primer mes, me mandaron a Cuautitlán y después se cambió yo a CEU. Pero decía, aquí es Cuautitlán
Aquí es el infierno, Cuautitlán Campus 4, 2 horas más adelante, ¿no? Parece que escuché que tocaban mi puerta con una Biblia en la mano. ¡Ah! ¿Seré yo? No, soy yo soy un ángel, un pan de Dios. Bueno, voy a dejar de esta clase. Nos vemos el próximo miércoles, ¿va? No. ¿Qué? Nos vemos ya el próximo miércoles. Ahora. Bueno, nos vemos en la siguiente hora. Que se vaya. Ay, señor Stark, ¿no? No, mejor ya ahorita. Nos vemos en la siguiente hora. Bye. Profesor, y el otro Dime. circuito de sus resistencias, ¿de qué valores son? A ver, espera, déjame meter aquí a los caballeros. ¿De qué valores tenían los que les di para este ejercicio? No, este ya lo acabé, el otro, el segundo. Ah, ok, espérame, aguántame tantito. No, tranquilo, o sea, es miércoles. No te apures, aguántame. Porque si no, nada lo dejamos hacia el aire. Aguántame las carnitas. Deja que entren los 35 alumnos. Ya me equivoqué. ¿Y de vida o de ejercicio? De las dos. ¿Por qué te equivocaste? Pues, otro valor en el emisor. Resistencias del emisor. Mándeme. De los colectores es de de 3. De 3 y la de emisor 2.5. De nada. En lo que entra Sandra vamos a hablar mal de ella, ¿ok? Vamos a hablar mal de Sandra. Hoy es el día de hablar mal de Sandra. Profe, Eso Ay, es ¿qué pasó, machismo. Sandra? Ah, ya estás. ¿Cómo estás, Sandra? Estábamos hablando, no ¿dónde soy estás, Sandra, soy Ingrid. Perdón, es que, Ah. pero son 3K y 2.5K, ¿verdad? Sí, señorita Ah, ok. Ingrid. Ay, yo, mi conciencia, ¿no? Perdón. Ay, qué bueno, te confundí con Ingrid. Digo, Ya no sé, pues es que yo nada más, escucho la voz. Ahora sí que escucho voces, ¿no? Perdón, Ingrid. Dios te lo ha de pagar con muchos hijos. No, ni Dios que quiera. ¿No? ¿No quieres tener como 15 niños? No quiero tener hijos. ¿No quieres tener hijos? No. Ay, no voy a decir que eres mujer de perrijos, ¿eh? No me gustan los perros. Oh, bueno, gatos, gatijos. De gato. ¿Al rato va a ser la señora de los gatos? Nada más con él y ya. ¿Y pero casarte si quieres o no? No sé, eso no lo sé aún. Es la edad. Ya cuando te des cuenta, ay, yo no sabía que iba a tener 15 niños. Ay, no. Bueno, está bien. Nada más que sí, ¿saben que sí voy a aplicar la que me acaban de decir otro maestro? Cuando pregunten así, díganme así como de soy Ingrid, soy Miguel, soy Alondra, soy Ricardo, ¿no? Porque trato de reconocer la voz, pero pues sí me falla, ¿no? Todavía, como no los conozco yo físicamente, entonces sí me falla quién es, ¿no? ¿Va que va? Sí. Ándale, Luis. Sí, porque ahorita pues ya le dije yo a Sandra a Ingrid, ¿no? Y capaz que a Ingrid también le he dicho Sandra. ¿Cuándo vamos a hacer prácticas presenciales? De eso vamos a hablar en un rato. Oh, nos espante. No, pues de eso quiero hablar antes de que nos espantemos todos. Sí. Porque vamos a ver cómo se puede remediar todo eso. Ok. A ver, ¿ya lo acabaron? ¿El primero? A ver, Ángel, corriente de emisor, ¿cuánto te dio?
Ay, no puede ser. No, lo del emisor es 3.72 miliamperes, la primera que viste. Ajá. Y después entre 2. O sea, debe darte unos 0.75, una cosa así, ¿no? Ok. La No, corriente del emisor da 3.72 miliamperes y la del colector es 1.86, ¿no? sí. Ok. Sí. Ingrid. Ajá. Sí, bueno, a mí también me dio eso. Ok, gracias, Ingrid. Sí, es Ingrid, ¿verdad? Sí, sí, soy Ingrid. Oh, ok. Voltaje de colector, ingenieros. 4.42 volts. Lo mismo. Ok. Entonces, disminuimos las resistencias y lo que era obvio es que aumentaran las corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, supongo que ya todos acabaron. Entonces, ahora, cópienlo igual para que lo tengan como ejercicio, ejemplo, para que cuando reprueben, digo, para que cuando presenten el intra, entonces cópienlo y ahorita les doy los valores. Que como Sandra ya me anda presionando que el chamuco y que Dios toca su puerta y no sé qué cosa, bueno, sí, neta, o sea. 3.7, ¿daba? No, Sí. 73. Sí, está bien. Entonces, cuando ustedes copien el circuito, me dicen otra vez. Espérame. Uy, ese ahí fue como de, ay, sí, hombre, sí. Vamos a molestar a alguien más. Ya, profe. ¿Ya lo copiaste o ya ese ya fue del pasado? Hablo con Ricardo en el chat. Que para que no digan, "Ah, es que habla solo el profe". Ya lo copié, profe. Ok, nada más dame 20 minutos para que lo terminen los demás. Que son medio lentos, ¿no? Sabrás. Sobre todo Luis, que se tarda como 15 minutos nada más en copiarlo. Y luego Teo copia el mismo. Vamos a ver. Vamos a molestar al número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ángel Liberato, ¿cómo vas? Ya lo copié. Ok, ¿por qué te pusieron Liberato? Pues no sé, así se llama mi papá. Porque es Bueno, nombre, ¿verdad? no, se apellida, es apellido. Es que como no ve el nombre completo, entonces el Liberato es el apellido. Ajá, es Ángel Liberato Martínez. Ah, ok. Y sí es como suena como el italiano, ¿no? Ah, pues sí, sí viene de ¿Y sí? allá. ¿Y sí? ¿Tú parla italiano? No, 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 no. ¿No parla italiano? Con problemas español. ¿Niente di niente? Exacto. Nada de nada, es niente di niente. Nada de nada. Nada de nada. Ok. Bueno, monstruos del Averno, supongo que ya lo copiaron. Ya, Ay, perdón, pues estoy esperando que alguien me hable. ya pasaron 15 minutos, profe. Ok, entonces, la polarización va a ser la misma que en el anterior, el voltaje de polarización, y vamos a subir el valor de la resistencia a 5K, las del colector. 5K las del colector y la de emisor 4K. Vamos a limitar ahora la corriente. La del emisor, ¿cuánto dijo, profe, la resistencia? 4K saldo. Gracias. De nada. Karina, Va a ser igual, dime más Sandra, 9 y menos 9. ¿lo hiciste con 9 el pasado? No, Con 10, ¿no? con 10. Ok.
Por favor, Sandra. Karina, ¿puedes hablar? Antes de que me digan que soy el chamuco y que no sé qué cosa que se aparece Dios en las puertas. ¿Me habló, profe? Ah, que cómo estás, cómo va tu día. Ah, bien, profe, aquí viene el trabajo. ¿Puedes platicarnos en lo que estás en el trabajo para que te corran? No lo creo. ¿Y saben que estás tomando clase, Karina, en el trabajo? Claro, profe. Mi jefa es muy alivianada. ¿Quieres que la saludemos para que te dé chance? Pues no creo que los escuche, puesto que traigo los auriculares y mi celular está guardadito en mi bolsita, entonces. Ok. Entonces podemos hablar mal de tu jefa. Ah, claro. ¿Es buena onda o mala onda? Buena onda. Ay, sí, sí es buena onda, ¿no? ¿Sí paga puntual? Ya, estoy esperando hoy, me va a pagar puntual, va a ver. O sea, hoy 15 sí te pagan. Sí. Ay, señores, ya tenemos dónde ir a comer. Sí. Al cabo, Karina, pues pura marmaja, como 20,000 a la quincena. Ahorita ya, aviento y aviento billete. Serás de la Casa de Papel. Bueno, recuerda que puedes ver los PDFs en la plataforma, ¿ok, Karina? Cualquier duda, pues ya me dices. Sí, profe, gracias. En naranja dulce. ¿Ya lo hicieron, monstruos del Averno? Ya está, profe. Ay, 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 cálmate. ¿Ya? ¿Y está bien hecho Sí. o como todo lo que hacen? Bien. Bien. Ok, Ricardo. ¿Ya todos los demás lo terminaron? Ya. Ya, Luis, ya, Adrián, ya. Ingrid, Sandra, Ángel. El gato café. Conforme vayan terminando me dicen, ¿no? Porque, para saber. Ángel, ya. Ya quedó, profe. Aldo también ya. Ingrid. Ingrid ya se fue a desayunar, qué mala onda, ¿no? A ver. No, aquí estoy. Es que no veía. No, estaba cerrada la pestaña. Es que estaba Ya, viendo profe. la tele, ¿no? Nah. Nah, Mm, puro Netflix, ¿no? Sandra ya, ok, entonces doy por hecho que ya casi todos terminaron. ujú. ¿Cuánto les dio la corriente de emisor? 1.86 por 10 a la menos 3. Ok, entonces sí disminuyó, ¿va? ¿Corriente del colector? 9.4 por 10 a la menos 4. Ok. ¿Y el voltaje? No, ese fue el voltaje, ¿verdad? La corriente. No, ¿qué te pregunté? La corriente, el Y colector, ok, ¿y el voltaje del colector? 5.3. Ok, entonces está en los valores esperados. Me dio distinto a mí también. ¿A ti? ¿Te dio distinto, Teo? A mí me dio diferente también, maestro. A ver, vamos a ver uno por uno, porque si no, Teo, ¿cuánto te dio? Y Me dio lo mismo que a Teo. ¿A quién le dio diferente entonces? A Mi Teo profesor, Teo en el emisor le dio 2.32 miliamperes. De aquí, ¿quién le dio diferente? a mí, A Martín. Martín. ¿Alguien más? Perdón, ¿en la corriente del emisor cuánto? 2.32 le dio a los... ¿Por 10 a la Sí, menos 3? sí. Sí. 2.32 miliamperes. Ok, ahora vamos con la corriente del colector. 1.2. 1.16 ¿Sí? miliamperes.
A Teo le da 1.62. Aparte de Teo, ajá, dime. Pero pues nada más es la edición del de arriba. Si Teo les dio en el emisor 1.86. No, a ver. A ver, otra vez, ¿cuánto les de corriente de emisor les dio? 1.30. 2.32. 2.32. Ok. 2.32. Entonces tiene que ser 1.62 el del, o 65, el de la corriente del colector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el de Alondra está mal, el de Ángel está mal, el de Da- Teo, Da 1.16. esos son 2.32. Ay, yo me hice pelotas con ustedes. Ya, Resúlvalo. mira. Teo se equivocó al escribirlo, ya lo corrigió en el chat. ¿Ya? Ya corrigió. Teo. Entonces, corriente de emisor 2.32. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la corriente del colector debe ser 1.6. Sí, 16. 16, perdón, sí. Ahora, el voltaje del colector. 4. 4.2. ¿De cuánto era su resistencia del voltaje del colector, profe? 5. 5. 4 cerrado. ¿4 cerrado? No, a ver, 4.18 volts. ¿por qué todos tienen valores diferentes? La resistencia del colector quedamos que eran 5K, ¿no? Sí. Entonces, 5K. es 10 menos 5 multiplicado por 1.16. Y ¿Y eso por qué les da a todos diferentes? tenemos diferente calculadora, profe. Es que yo creo que no todos están usando los decimales. Están radiales. Por los decimales, profe. Bueno, a Ángel Liberato le dio 4.2 volts. A Alondra 4.18. Y todos se acuestan, ¿qué dice aquí? Sí, 4.18. 4.19. Sí, pues sí, más o menos entonces. Entonces, Sí, ¿estamos se de acuerdo? va. Sí, falta por una décima centésima, una centésima. Sí, está bien. 4.2, Ricardo. Pues sí. Ok, entonces ya quedó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con estos Sí. ejercicios? Cuando ustedes hagan diseño, van a ver entonces qué es lo que quieren para su circuito. Que pase más corriente, menos corriente o una corriente en específico. Cambia, depende de los valores de la resistencia, profe. ¿En dónde varía más? ¿Cómo que en dónde varía más? Ajá, por ejemplo, ahorita cambiamos los valores de la resistencia. Si quiero más voltaje. Ahorita, tú dime, ¿cuándo salió más voltaje? ¿Limitando la corriente o dejándola fluir? Si tú aumentas la corriente, ¿cómo va a ser el valor del voltaje, Luis? Porque fíjense la ecuación. VCC menos y CRC. Si hacemos más grande la corriente, ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Va a aumentar? No. No. Entonces más chico. Se hace más pequeño. Exactamente. Disminuye. Sí, exactamente. Porque recuerden que aquí el valor del voltaje está dependiendo realmente de la corriente del colector. Si tú aumentas la corriente del colector, el voltaje va a disminuir. ¿Va? Ok. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Si yo les dijera, a ver, como ejercicio de diseño, yo les digo que la corriente de emisor para este circuito que acaban de hacer de polarización de más o menos 10 volts, yo les digo que tiene que ser de 3.5 miliamperes. ¿Qué van a obtener ahí? Yo les digo que la corriente del emisor quiero que fluya en 3.5 miliamperes por algún dispositivo en específico. ¿Qué es lo que van a obtener con ese valor?
Monstruos. Ya se fueron. ¿Puedo repetir la pregunta, bro? No entiendo la pregunta. Ay, qué la casa. Aquí como parámetro de diseño, algunas veces les van a decir, no les van a dar los valores que les estoy dando yo, sino les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que en la corriente del emisor tengamos 3.5 miliamperes. ¿Cómo le van a hacer si nada más les dan ese valor? Pues utilizamos la fórmula de la corriente en el emisor. Despejamos, por ejemplo, el valor de la resistencia en el emisor para calcular pues qué resistencias vamos a ocupar, ¿no? Ujú. Sí, porque, gracias. Muchas veces lo que no nos dan son los datos de armados, sino necesitamos que fluya una corriente tal o que salga una corriente tal. Y entonces, como ustedes ya saben el procedimiento de esto, ya lo único que hacen, como dice su compañero, es despejar. En este caso yo no les doy las resistencias del colector, del emisor, perdón, y entonces parten de decir, ok, no me está dando la resistencia, pero sí me está dando qué corriente es, con eso calculo yo la resistencia del emisor. Y de ahí se siguen bajando, porque a lo mejor les dicen, necesitamos que el voltaje del colector sea de 3.5 volts. Ya determinaron ustedes, entonces, ya saben el VCC, ya tendrían la corriente del colector, ya nada más tendrían que jugar con el valor de resistencia del colector. ¿Sí o no se perdieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Para Sí. todos? Bueno. Vamos a continuar. Y unos 10 minutos platicamos de lo que tenían. No espante. No entiendo la pregunta. Sandra. Ok, gracias, Sandra. No espante, pues no es para espantarse, o no sé. Operación de corriente alterna de un circuito. En la siguiente figura se muestra una conexión, de corriente alterna de un amplificador diferencial. Se aplican señales de entrada distintas como VI, voltaje de entrada 1 y voltaje de entrada 2, con salidas resultantes distintas como voltaje de salida 1 y voltaje de salida 2. Entonces aquí tenemos dos señales diferentes entrando por las bases. Para realizar un análisis de corriente alterna, reeducamos el circuito en donde cada transistor lo reemplazamos por su equivalente de corriente alterna. Recuerden que lo reemplazamos y teníamos entonces una resistencia interna y una fuente de corriente, en la cual tenemos una beta, que es una ganancia, por la corriente de base 1. Ok, entonces, este mismo circuito lo vamos a representar como un circuito de alterna. Si se fijan, las fuentes se respetan, y lo que hacemos es que en la parte del transistor tenemos ahora una resistencia interna y una fuente de corriente. Y tenemos las resistencias del colector, ¿va? También se están respetando, voltaje de salida 1, y del otro lado está en espejo exactamente igual. ¿Va que va? ¿La fuente de corriente son flechitas hacia abajo? Ajá. Ok. Bueno. Ahora, eso es, bueno, nada más es para que lo conozcan, realmente no hay mayor análisis, ¿va? Y vamos a ver el día de hoy, y platicamos algo. Ganancia de voltaje de corriente alterna sencilla. Para calcular la ganancia de voltaje de corriente alterna sencilla, voltaje de salida entre entrada, recuerden que eso es una ganancia, aplicamos una entrada con la otra conectada a tierra, como se ve en la siguiente figura. Recuerden que es sencilla porque nada más tenemos una sola entrada, la otra está a tierra, ¿va? Ahora, recuerden que la ganancia está dada por voltaje de salida 1, salidas entre entradas, voltaje de salida 1 entre voltaje de entrada 1. Nada más tenemos un solo transistor. Igual hacemos su modelo en la alterna y tenemos exactamente lo mismo de arriba, nada más que, ahora, ¿qué sucede? Del otro lado, el voltaje está a tierra, ¿va? Una fuente sí se respetó, la alterna, pero la otra está representada como un voltaje a tierra. Recuerden que el equivalente lo vimos en la primera parte de la presentación. Para que vean el equivalente, por si se les olvidó cómo estaba, lo pueden volver a checar, ¿va? Entonces, lo único que estamos haciendo es representar
los circuitos que ya habíamos platicado en el resumen, pero ahora de un modo en voltaje, en corriente alterna, ¿va? Y bueno, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Ya la siguiente clase vemos un análisis y vamos a ver otro ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que atañe el día de hoy? Déjenme dejar de compartir para que me puedan ver. Perdón. Ahí estamos. A ver, monstruos del Averno. Como sabrán, pues la universidad pretende ya querer regresar a clases. ¿Va que va? Sí, no, díganme. Sí, si sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿les preocupa o no les preocupa? Para nada. Al contrario. Al contrario. Sí, ¿Qué implicaciones tendría que ustedes regresaran a clases? el horario. El horario. Exactamente. Primero, no todos están vacunados. ¿Ok? Segunda, las condiciones del plantel, por lo menos, San Lorenzo creo que dijo que regresaba. Cuautepec dijo que regresaba. Casa Libertad no se ha pronunciado hasta donde yo sé. Y por lo menos en Casa Libertad, a nivel de ISET, los planteles, sí, Sandra, hemos estado peleando y alegando mucho por ustedes. ¿En qué sentido? En que primero las ideas que tienen están bien macucas. Por lo menos en Casa Libertad, que sería donde me toca a mí, los que conocen Casa Libertad, los laboratorios, hay como 10 equipos, 10 módulos, de los cuales como 5 módulos no funcionan. O sea, tocarían 5 equipos. Ahora, si hablamos de sana distancia y que les toca a una persona un módulo o un equipo me voy a referir al set completo, ¿no? Al generador de señales, a la fuente y al osciloscopio. ¿Ok? Un equipo. Eso implicaría que aquí tengo creo que 24 inscritos y creo que 4 oyentes. O sea, 28. Vamos a cerrarlo a 30. Eso implicaría que se supone que estarían entrando en sesiones de 5 personas. Vamos a ponerle 6. Eso serían 5 sesiones, serían 5 días, con lo cual ya no dio el laboratorio. ¿Va? Ahora, si los metiéramos de a 2 por equipo, pues sería la mitad de días, serían 3. Pero la cuestión ahí es que entonces, ¿a qué hora se les da teoría? Unos decían que diéramos una clase entre una virtual y después presencial. Y dices, si ya están en el plantel, ¿para qué los doy virtual, no? Entonces, nada más, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero toman decisiones eso, ¿no? Sí, la neta, porque nunca se han puesto a pensar, y yo les decía, a lo mejor por eso luego no me quieren, ¿cuántas personas necesitan en la entrada de cada plantel para que les pongan gel, les tomen la temperatura, ¿no? La universidad no tiene dinero ni presupuesto para nada de eso. Entonces, ¿cuánto dinero van a invertir en comprar botellas de gel que son un montón? O sea, no es una por día. Van a poner los polis. ¿Cuántos polis hay ¿De dónde vienes, Sandra, tú? ¿San Lorenzo o Cuautepec? San Lorenzo. ¿Cuántos polis hay en esa entrada? ¿2? Bueno. Desconozco cómo es San Lorenzo. Muchos. ¿Unos 10? Bueno, 10. Entonces, esos 10 necesita cada uno una botella de alcohol. De gel. Pues, bueno, pues eso ya es personal, ¿no? Pero de gel, ¿no? Ahora necesitarían que cada uno le dieran o pusieran un termómetro, ¿no? Porque no pueden pasar enfermos. Sí. Ahora, en caso de que se enfermen ustedes, pero el servicio de agua es deficiente. No, pues en Casa de Libertad ni siquiera hay agua. O sea, Casa de Libertad no tiene agua del plantel, se trae por pipas. Ahora, necesitan poner termómetros, ¿no? Ahora, yo lo que les decía es que quién se iba a hacer cargo legalmente si alguno de ustedes se enfermaba. Porque decían, es que los vamos a meter por horarios. Y dices, ay, no, el coronavirus